Este episodio busca brindar información muy importante sobre la culpa que se suele sentir después del abuso. Vamos a desmitificar creencias dañinas y ofrecer herramientas para sanar desde una perspectiva motivadora y esperanzadora. Espero que la información que nos va a brindar nuestra invitada y su testimonio sea de mucho valor para vos. Tengo el honor de contar con una invitada muy especial, Cristina Gutiérrez. Ella es biotecnóloga con una mente analítica y curiosa, viajera de corazón y apasionada por la estrategia de imagen. Ella nos ayudará a comprender este tema desde una perspectiva psicológica, emocional y humana. Bienvenida, Cris. Gracias por estar aquí. De verdad, valoro muchísimo que saques tu tiempo y me acompañes en este episodio. Hola, hola Luis, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí también. Me siento muy contenta y emocionada. Súper lindo, súper lindo. Y es que es un tema muy importante. Yo creo que es un tema en donde vamos a tocar mucha sensibilidad en las personas que nos escuchan y ojalá que el mensaje que transmitamos sea muy constructivo y lleno de esperanza también, porque eso es algo también importante en las personas. Cris, para empezar, y ya metiéndonos en materia, muchas personas que han sufrido abuso experimentan un profundo sentimiento de culpa y de ahí viene el título de este episodio. Desde tu experiencia, Cris, ¿por qué crees que sucede esto? O sea, ¿qué mecanismos psicológicos o qué factores emocionales hay detrás para provocar esa culpa después de una situación así de complicada? Wow, sí, Luis, esa es una pregunta súper importante porque yo pasé por eso. Vamos a ver, fui abusada de diferentes maneras, por decirlo así. Un abuso psicológico y abuso sexual, que los dos tienen el mismo resultado. Entonces, vamos a ver. Uno llega a un punto en que uno siente que uno es el que tuvo la culpa. Uno piensa, ¿qué hice mal? Mi abuso fue cuando yo estaba niña y es eso en donde yo decía, algo hice mal. Me puse algo mal e incité a la persona y siempre era eso. Entonces yo era la culpable. Entonces yo siempre pensaba que tenía que hacer las cosas diferentes para agradarle a esas personas. O sea, para tener el amor de la gente en general, digamos, cuando digo la gente, ya sea mi papá, mi mamá o así, yo me decía a mí misma, tengo que hacer estas cosas aunque no me gusten porque yo, por esto que hago, y ahí es donde entra la culpa, las personas no me van a querer. Entonces uno entra en esa disonancia. Es sumamente fuerte, entonces uno llega y empieza que sí, no me puedo poner esto, no puedo usar esto, no puedo expresarme de esta manera porque si no, no me quieren, si no me pueden agredir. Entonces uno empieza, ¿verdad? Y entre más va creciendo, va entrando más en esa disonancia, no sabe qué hacer, pide mucho perdón por todo, aunque uno no sea el responsable de eso, digamos. Normalmente yo antes decía, ay, perdón, le decía a la persona con permiso y después decía perdón. O decía algo, cualquier cosa y no violenta, decía perdón. O si me maquillaba mucho, agachaba la cabeza. Si me ponía un vestido, andaba súper acongojada y si me decían algo, yo sentía que yo era la culpable porque estaba incitando a la gente a que me dijeran esas cosas. O sea, Cris, ¿quieres decir que ese sentimiento de culpa se extrapolaba a diferentes planos en tu vida? O sea, no eran únicamente situaciones relacionadas o similares a los momentos que provocaron la situación, sino en cualquier entorno y en cualquier momento ya la culpa formaba parte de tu conducta. Sí, vamos a ver, es interesante y esa pregunta es súper valiosa porque
inicialmente uno no lo ve así y uno piensa que solo es una parte de uno, pero se extrapola todo, Luis, o sea, hasta en la parte de la profesión o en la parte del trabajo, la gente empieza a abusar de uno porque uno no puede decir que no, porque uno se siente culpable, porque uno siente que no da un buen rendimiento. Entonces uno dice, no, no es suficiente, tengo que hacer más por el mismo conflicto de culpa, porque esa culpa le genera a uno que uno no es suficiente para la gente, que uno no es suficiente para ser amado, uno no es suficiente en el trabajo. Vamos a ver, yo estudié en la Universidad Nacional y me iba súper bien. Y yo era una estudiante estrella en la escuela y en el colegio, así increíble, y yo siempre pensé que no era suficiente. Y era por el mismo abuso. O sea, ese abuso lo hace sentirse uno inseguro. Esa culpa lo hace uno entrar en esas inseguridades, porque uno empieza. Cris, sí, perdón, y digamos, esa culpa que vos mencionas y que se extrapola a diferentes planos de tu vida, no es únicamente con personas cercanas, no es únicamente con personas conocidas. O sea, por ejemplo, si uno recién está conociendo, nos está entrando un trabajo nuevo, hay compañeros de trabajo y uno no tiene por qué caerles bien porque no te conocen y tampoco uno los conoce a ellos. Entonces es un proceso de adaptación y de darse a conocer. Pero desde ese momento, por decir un ejemplo, ya sientes esa culpa o esa necesidad de aceptación. Sí, y es sumamente inconsciente, Luis, o sea, no es algo que uno lo haga al propio, o sea, es algo que uno realmente no se da ni tan siquiera cuenta. O sea, yo no me daba cuenta que pedía perdón tanto, yo no me daba cuenta que me esforzaba tanto para que la gente me quisiera, ni me daba cuenta que a veces, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, yo trabajaba hasta las 9 de la noche, Luis, o sea, porque no me daba cuenta que ese abuso impactaba tantas áreas de mi vida. Pero así que realmente cuando yo empecé a llevar acompañamiento, yo empecé a darme cuenta que realmente yo hacía las cosas desde esa culpa. O sea, había tenido tanta culpa que había perdido mi amor propio, había perdido mis límites. Entonces también pasaba muy enojada, pero era ese enojo con uno mismo, porque uno no supo poner esos límites, uno se sentía impotente. O sea, es como una cadena o un círculo vicioso. Comprendo. Cris, yo creo que también, bueno, vamos a analizarlo culturalmente. Es muy frecuente que se minimice el abuso. O también es muy frecuente que se responsabilice a la víctima. Eso que vos hiciste, que creas que vos tuviste la culpa o provocaste situaciones, digamos, negativas en tu vida. Desde esa perspectiva, desde una perspectiva general, porque estoy seguro que habrán muchas mujeres que reflexionarán sobre esto, si es que no han pasado inclusive por algo similar. ¿Cuáles son algunos de esos mitos, o sea, a nivel cultural, precisamente en esto que estamos hablando, o creencias erróneas? ¿Cómo afecta el entorno en el que vivimos para que esa culpa no desaparezca, para que esa culpa más bien permanezca? O sea, si me siento culpable es por esa influencia de la sociedad, es por esa influencia de la cultura en la que crezco, o es algo meramente individual, es algo meramente personal y consecuencia de lo que viví. Es multifactorial, Luis. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que también vivimos en una sociedad que le gusta mucho hacer revictimización. Y cuando uno hace revictimización, uno se siente peor. O sea, en vez de sentirse como que le están ayudando, lo que está sintiendo es más culpa y como que es incapaz de salir de ahí. Y vamos a ver, cuando uno pasa por un abuso, independientemente, en mi caso fue abuso sexual y psicológico, uno necesita que alguien, o necesita acompañamiento de fijo, y necesita que si uno va a contar esto, que le den el lugar. Normalmente en la sociedad en la que vivimos, Costa Rica, hay mucho de esto de no darle el valor importante. ¿Por qué? Porque en el caso mío, a mí me usó un familiar muy cercano, que fue mi abuelo. Entonces decirle
cuando yo lo dije, mis tías dijeron que yo estaba mintiendo. O sea, ¿quién va a querer que a uno el mismo abuelo lo abuse? Entonces uno entra en una disonancia peor y piensa que lo que dijo es mentira. Es todo un embrollo psicológico que uno jamás imagina que le puede impactar, pero uno se siente tan solo, tan frustrado y se siente que no fue escuchado. O sea, esas personas y los abusos ocurren más en el círculo familiar. O sea, eso es impresionante y las estadísticas lo respaldan. Si usted busca, usted lo ve, digamos, los abusos son más en el círculo familiar. Y uno llega y dice, y lo que dicen es que no, que uno es un mentiroso, que está inventando. Yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía a mi terapeuta, ¿cómo uno va a inventar que lo abusen cuando uno realmente quiere a alguien? Y yo tenía ese amor a mi abuelo impresionante y que esa persona lo abuse a uno, o sea, eso es un shock porque usted no sabe qué hizo mal. O sea, vamos a ver, eso es donde usted dice, ¿cómo una persona me va a decir que yo estoy mintiendo en esto si lo que está, o sea, ¿cómo yo voy a querer que mi abuelo me abuse a mí mismo? O sea, ahí también hay un problema muy grande, digamos, hay que saber escuchar a la gente, porque uno no quiere que lo abusen al propio, o sea, uno no lo buscó al propio. Segundo, la revictimización, que le digan, fue abusada, es que fue abusada, eso lo que hace es sentirlo uno muy culpable y que no sale. Uno tiene que tener su posición, uno es víctima, pero bueno, soy víctima, tengo que aceptar que soy víctima, pero no revictimizarse. Ahora, tengo que responsabilizarme. ¿Qué quiero decir con responsabilizarme? Trabajar en mí y que no es un problema mío. ¿Por qué? Ahí con ese acompañamiento yo me di cuenta que yo no era la que tenía la culpa. Es que mi abuelo era un depredador. Así. Eso es lo que te quería preguntar, Cris, porque muchas veces la culpa viene acompañado de esas preguntas que vos decías. O sea, ¿pude haberlo evitado? O sea, o hice algo para provocarlo. O sea, esos son pensamientos que posiblemente invadían tu mente. ¿Cómo podemos ayudar a quienes han pasado por eso para hacerles entender de que la culpa nunca fue suya? ¿Cómo trabajar esa parte? Yo me acuerdo que yo también, Luis, para llegar a ese punto, yo también me decía mucho por qué. O sea, yo preguntaba por qué de todo, por qué. Cuando mi terapeuta me dice, es que usted pregunta el por qué a todo, porque usted quiere entender por qué su abuelo la usó. Y cuando ella me dijo eso, yo me quedé impactada, porque yo dije, sí, eso es. O sea, yo no entendía qué era lo que había pasado. Pero es que, como usted preguntaba, uno necesita confiar. Es muy difícil confiar, pero necesita confiar en las personas que lo pueden ayudar a uno. Normalmente, en mi caso, mi mamá me apoyó mucho, mi hermana, que realmente ellas han sido impresionantes, mi terapeuta, pero después de ahí, nadie más. Y los que me han apoyado o me han ayudado en este proceso han sido personas completamente externas a mi familia de sangre. Y esas personas me han ayudado como a entender a que yo no fui la de la culpa y que eso es un conflicto de esa persona. Porque yo llegué a la conclusión de que mi abuelo era un depredador sexual. Y así se lo dijo la psicóloga en todo el proceso en este proceso que le hacen para ver qué fue a lo que lo llevó a eso. Y ella dijo, es un depredador sexual. O sea, nada tuvo que ver conmigo, no es como usted se vista, no es como usted se exprese, no es como usted es. Porque el problema no es suyo, Luis. O sea, el problema no es de uno. Es que ya cuando la persona es abusiva, lo va a hacer sea quien sea su víctima. Y es que también el proceso de sanación es muy diferente en cada persona. O sea, las situaciones y los matices son muy particulares. ¿Cómo se puede empezar a trabajar? O sea, en el caso tuyo, Cris, ¿qué herramientas o qué técnicas, qué estrategias te funcionaron para empezar
a cambiar ese pensamiento de culpa? Primero, lo que yo hice, Luis, fue pedir ayuda. Empecé a pedir ayuda y empecé a confiar, porque eso es otra cosa. Cuando uno es abusado, uno no quiere confiar en nadie. Uno no quiere sentirse vulnerable, porque piensa que sentirse vulnerable va a hacer que lo abusen otra vez. O sea, y eso no es, o sea, vamos a ver, ser vulnerable es lo más bonito que a uno le puede pasar, pero eso lo aprendí hasta mis últimas etapas ¿qué es que se llama? De este camino, porque primero si yo pedí ayuda, luego de eso empecé a llevar cursos de colorimetría para sacar mi belleza, porque yo no sentía que fuera bonita. Yo tenía baja autoestima. Entonces mi terapeuta me empezó a caminar como, Cris, ¿no le gustaría llevar como cursos de estos y lo otro? Entonces me fui encaminando y me empecé a estudiar así 2 años, más o menos, ¿sí? Acerca de cómo uno se puede ver bonito, cómo uno puede impactar, cómo puede sacarle provecho a esas características que cada uno tiene. Porque uno tiene la autoestima muy baja y uno piensa que uno no puede ser bonito como tal persona y se compara. Y no es compararse, es que todas las personas tienen cosas espectaculares y son preciosas. Porque así lo es, digamos. Entonces empecé a estudiar la colorimetría para sacar provecho de las cosas bonitas que yo tenía. O qué cosas bonitas tenía mi cara que yo podría usarlas en contraste con los colores. Empecé también como a hacer más ejercicio para verme bonita y no para ser como un hombre, porque antes hacía ejercicio como para competir y ser como un hombre, porque necesitaba saber defenderme en el caso de que algo así pasara, perdiendo el femenino, que el femenino es lo más bonito que uno tiene. O sea, hasta ahora lo entiendo y antes no lo entendía. Entonces, eso fue otro proceso, digamos, empezar a trabajar en mi femenino, como empezar a querer esa vulnerabilidad, porque a veces uno como mujer, cuando es abusado, piensa que uno tiene que ser como un hombre para ser exitosa. Y puede ser que a las que no son abusadas también les pase, pero no, digamos, el femenino también tiene sus cosas y uno puede ser exitosa aprovechando esas cosas femeninas, esa vulnerabilidad. La mujer es la que ayuda a hacer los enlaces, digamos, normalmente así es, porque es suavidad. Entonces también empecé a leer muchos libros, a escuchar muchos podcasts, como ir viendo a ver qué me servía y qué no me servía para mí y ir aplicándolo en mí. Mucha terapia, mucho acompañamiento también. Empecé a cambiar de amigos porque me daba cuenta que seguía escogiendo amigos abusivos o personas abusivas a mi alrededor, pero es lo más lógico, digamos. Si usted crece en un ambiente donde fue abusada psicológicamente y sexualmente, sigue escogiendo ese patrón porque es lo conocido. Empecé a cambiar como mis amigos, o sea, ahora tengo amigos completamente diferentes y que agregan más valor. No son demasiados, son poquísimos, digamos, como 2 o 3, pero son así realmente personas que han ayudado mucho en mi crecimiento. Cris, y es que muchas veces quienes han sufrido abuso pueden desarrollar patrones de autocastigo, como vos mencionabas, ya sea a través de pensamientos negativos que cuesta mucho controlar o inclusive hasta el punto de evitar buscar ayuda. Por dicha no fue tu caso, pero cuesta mucho tomar esa determinación. Desde una perspectiva preventiva, ¿qué patrones podemos identificar, ya sea a nivel de conducta de esas personas abusivas o de nuestro entorno? ¿Qué elementos, qué detalles podrían ayudarnos a prevenir, evitar y alejarnos de situaciones como la que vos viviste? ¿Existen esos patrones? Sí, Luis, existen, vamos a ver, y son sumamente inconscientes. Uno piensa ahora yo digo, Dios mío, pero ¿cómo no lo vi, digamos? ¿Cómo no veía esas cosas? Pero vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, la gente tiende a manipular mucho
y hacerlo sentir culpable a uno. Por ejemplo, cuando las personas hablan, hay un ejemplo que es súper importante, que es cuando, por ejemplo, usted está hablando con A y está B, ¿verdad? Entonces usted le dice es que usted debería hacer las cosas como B, porque, y vea, a B le va súper bien esto y lo otro, y si usted no lo hace como B, usted no va a lograr nada. Eso es sumamente agresivo, digamos. Usted, porque es una comparación, usted lo está triangulando y usted le está diciendo que usted no puede ser usted, porque si así como usted es, usted no va a lograr nada. Claro. Y eso uno lo hace, o sea, a veces hasta uno mismo lo hace y uno dice, wow, y no me había dado cuenta que lo estaba haciendo. O sea, uno no puede comparar porque las personas no son iguales, todo el mundo tiene sus características. Y yo me di cuenta en ese proceso que yo hacía ese tipo de cosas muy tóxicas y yo dije, wow, Dios mío, ¿cómo yo hacía eso? Pero es lo que uno aprende Sí. en la sociedad. Claro. Cris, ahora vos mencionabas que el tema del apoyo es sumamente importante e inclusive increíble pues el hecho de que en tu caso el apoyo que recibiste de tu familia fue escaso. Hablar del abuso y la culpa sigue siendo un tabú, diría yo, en muchos espacios, ¿verdad? ¿Qué impacto consideras vos que tiene el poder hablar de ello así en voz alta como lo estás haciendo vos ahorita, o inclusive encontrar comunidades de apoyo? Porque si no lo encontrás en tu casa con las personas cercanas, que es lo que vos esperarías, pues existen otras personas afuera que sí te podrían ayudar y escuchar. ¿Qué tan importante fue eso para vos? Vamos a ver, para mí es súper importante, Luis, para mí ha sido súper importante. Una de las cosas, de hecho yo hablaba con mi terapeuta que yo acepté hacer este podcast porque realmente me sentía preparada, pero yo creo que tal vez en hace 2 años tal vez no me hubiera sentido preparada, pero ahora yo siento que es necesario porque a veces uno piensa que uno está loco, a veces uno piensa que uno es el que tiene la culpa, a veces uno piensa, y yo siento que hay gente, y no necesariamente mujeres, también hay hombres que han sido abusados. O sea, esto es como para todas aquellas personas que han sido abusadas, o sea, es para darles ese impulso de buscar ayuda o de hacer las cosas diferentes. Yo siento que es necesario, yo por eso lo estoy haciendo también y por eso estoy escribiendo un libro, porque a mí me encantaría y a mí me encanta ayudar a la gente a que realmente sí se puede salir adelante. Luis, usted no sabe, o sea, yo he tenido un cambio increíble que yo me veo en las fotos en el 2016, ahorita es como si fuera otra persona completamente distinta. Hay momentos que no todos los días son felices, pero todos los días son plenos. Entonces eso para mí ha sido lo más bonito. Y ahora yo lo que quiero hacer es ayudar, o sea, ayudar a otras mujeres o ayudar a las personas que han sido abusadas, porque el abuso es complicado y uno, si se queda ahí, uno siente como que no uno no avanza. Y definitivamente espacios como estos, Cris, son de mucha inspiración para personas que pueden estar pasando lo mismo o inclusive se identifiquen muchísimo con tu situación y que desconocemos. Yo siempre digo, con que lleguemos a una persona, con que mi podcast llegue a una persona, mejoramos la vida de esa persona y ya eso debería darnos por satisfecho. Cris, para quienes nos escuchan, me encantaría que nos regalaras un mensaje final basado principalmente en las diferencias que hay entre la Cris de hace 5 años y la Cris de hoy. ¿Por qué? Porque eso va a dar mucha esperanza. ¿Qué le dirías a esas personas que nos escuchan, que se sienten que no pueden soltar la culpa? ¿Qué mensaje le diría la Cristina de hoy a esas personas?
Yo les diría que tienen que quererse mucho, que tienen que aceptar que fueron víctimas, pero que ellas o ellos no lo provocaron, que no tuvieron la culpa, que realmente eso es porque pasó porque estuvimos expuestos a un depredador, pero eso no quiere decir que la culpa sea de él o de ella o de ellos. Entonces sí es eso, Luis, como primero aceptarnos, querer nuestra vulnerabilidad y que no fue culpa de nosotros. Wow, de verdad, Cris, muchísimas gracias. Esto me pone los pelitos de punta. Es un testimonio súper fuerte y gracias de verdad por atreverte a compartirlo, por compartir con nosotros este espacio de reflexión y de sanación, porque realmente te ves como una mujer plena, obviamente con una historia de vida que es muy fuerte, que es muy dolorosa, pero con una actitud de esperanza y de fuerza para salir adelante. Yo creo que es fundamental recordar que la culpa no pertenece a quien sufrió el abuso. Ese es el mensaje principal. Exacto. Hay caminos para liberarse de ella. Vos sos testimonio de eso. Y también hay estrategias para reconstruir una vida plena. Vos sos ejemplo de eso. De verdad, Cris, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Luis, a usted. Demasiadas gracias por esta oportunidad y espero que les haya calado un poquito. Y gracias. Yo nada más les pido el favor a la gente que nos escucha, si este episodio resonó con vos, si este episodio caló, o si conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta conversación, de este testimonio de Cristina, compártelo con esa persona. O sea, juntos podemos romper el silencio, como lo hizo Cris hoy, pero también podemos ayudar a sanar. Y eso es muy importante. Apoyarnos, porque sentimos que a veces nos sentimos solos y que somos los únicos que pasamos por eso, pero no. O sea, realmente aquí estamos. Y si escuchan este podcast o quieren hablar conmigo, contacten a Luis y Luis les pasa mi contacto y yo con mucho gusto. Cris, de verdad, nuevamente muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. Que estés muy bien. Gracias, Luis, igual. Espero que me acompañen en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí frente al lente. Un abrazo de oso.